Pues llevamos ya un tiempo celebrando actividades en torno al centenario del Teatro Juan Bravo de la ciudad de Segovia. Lo cierto es que un 26 de octubre de 1918 se inauguró este teatro. Pero ¿qué ocurrió después? ¿Quiénes pasaron tanto por sus tablas como por sus puertas, ¿no? ¿Quiénes las atravesaron? Pues bien, esto es lo que nos cuenta ahora el periodista Carlos Álvaro en Historia de un Centenario. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Bienvenido a 8 Magazine. Tenemos que decir que el otro día estuvimos en la presentación de Historia de un Centenario, de esa publicación que es el colofón o el broche de oro, el broche final, a casi 2 años, ¿no?, repletos de actividades en torno al centenario del Teatro Juan Bravo. Efectivamente, es un poco el broche que pone el colofón a las celebraciones, a las conmemoraciones del centenario del teatro, que empezaron a comienzos del año 2018, después de la última restauración de la sala, ¿no? Bueno, la idea era que un libro lo coronara y que un libro dejara testimonio de la historia de esos 100 años. Había una publicación del año 89 que se publicó cuando la Diputación adquirió el teatro y lo reformó, lo rehabilitó. Era una publicación más breve y que recogía los años de historia del 18 al 89. Pero bueno, esto ha habido que completarlo, y ha habido que profundizar un poquito más en la historia del teatro. Es por tanto Diputación, Carlos, quien se pone en contacto contigo y te dice, bueno, pues te vamos a encargar que resumas o que destaques, ¿no?, los avatares más importantes de 100 años, que se dice pronto, de un teatro como es el Juan Bravo, por el que han pasado cantidad, no solamente de personajes célebres e intelectuales, sino también de actores, actrices. Claro que sí. Sí. Me lo encargan y yo siento un poco de temor, de incertidumbre. Bueno, sabía que desde el momento en que yo aceptara me esperaba mucha hemeroteca, porque yo digo que el alma del teatro está efectivamente en la sala, está en el escenario, está entre bastidores, está en la platea, en la taquilla incluso, en los palcos, pero también está en la hemeroteca. Y como periodista, además que me encanta la hemeroteca, pues claro, todas esas críticas, las crónicas, las entrevistas que los periodistas locales a lo largo de los 100 años hemos hecho a los artistas que han venido al teatro, las fotografías que se han publicado en los últimos años sobre todo, pues eso también es memoria del teatro. Claro. Desde luego. Claro que es memoria del teatro y además es lo que le da un poco el alma, porque es las impresiones del crítico, las opiniones del artista, cómo ha encontrado el teatro. Hay muchas entrevistas en las que se habla del teatro en ese momento. El teatro no siempre ha estado como lo vemos ahora, que está muy bien. Hubo un tiempo en que estuvo muy deteriorado. En fin, todas esas cosas que me obligaban a consultar la hemeroteca. Y claro, consultar la hemeroteca es un trabajo duro. Escogerse periódico a periódico y desde el año 18, día a día, hasta el 2018, prácticamente. Entonces, bueno, todo eso, la verdad es que es una tarea muy enriquecedora porque te da una visión muy global y muy completa de lo que es la vida segoviana de todo el siglo XX y parte del XXI. Desde luego. Y han sido 2 años, ¿no, Carlos, de investigación? 2 años, mi parte, porque el libro es el resultado de un esfuerzo colectivo, de un trabajo en equipo, ¿no? Yo digo que tiene varios padres, aunque yo figure como autor, pero tiene varios padres y varias madres, ¿no? Claro, luego ha habido que hacer una labor de edición muy compleja, y las ilustraciones que sin duda avaloran el texto, claro. Desde luego. Me comentabas también antes de comenzar la entrevista, Carlos, que no solamente ha sido esa labor de hemeroteca, ¿no?, de consultar los periódicos, las fotografías, sino también de contactar con muchos coleccionistas que tenían, por ejemplo, pues los primeros folletos de mano, ¿no?, o que guardaban en su poder cosas que eran únicas. Sí, hicimos una exposición hace 2 años, año y medio, cuando fue en torno al mes de octubre de 2018, que es cuando se cumplían los 100 años justos. El teatro organizó una exposición, tuve la oportunidad de hacer los textos, en fin, y de organizarla un poco en torno a todo ese material gráfico que estos amigos, estos coleccionistas, nos cedieron. Estoy acordando de Juan Francisco Sáez, de Nacho Davía, Juan José Bueno, Juan Pedro Velasco, Mariano Mate, bueno, gente que ha tenido la sensibilidad y la inquietud también, pues de guardar esas pequeñas joyas de la vida cotidiana, como es un programa de mano de un teatro, un ticket, una entrada,
y que gracias a eso, gracias a esa labor, ¿no? Pues se pueden luego sacar adelante estos trabajos, porque el libro pues recoge muchas de esas curiosidades, ¿no? Esos objetos, no solo fotografías antiguas, sino también, pues lo que sé, por ejemplo, el programa de mano de la función inaugural, que es una auténtica joya. Probablemente, no sé si existirá algún ejemplar más, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Con el programa, con la obra La alcaldesa de Ontanares, que fue la obra que abrió, que inauguró el teatro por la tarde, con la compañía de Ana Damuz, que actuaron todos los actores y actrices de la compañía con sus fotografías. En fin, pues esas curiosidades están muy presentes en el libro, y es gracias a la labor de estos amigos, claro. ¿Qué otras curiosidades, Carlos? ¿Qué otros avatares, acontecimientos destacables entre los muchos, ¿no?, que cogió el Teatro Juan Bravo? Porque también estamos hablando de una época de los años 20, que Segovia acogía multitud de intelectuales, de personajes ilustres, poetas, escritores, ¿no? Y muchos de ellos pasan por el Teatro Juan Bravo. Claro, claro, sí. El teatro es el resultado también de una ilusión colectiva. Entonces, a comienzos del año 18 todavía funcionaba el Teatro Miñón, que era un teatro decimonónico que se había quedado muy pequeñito y que no daba para más. Y llevaban años, se llevaba años luchando, las gentes, bueno, pues preocupadas por la cultura. Además, había mucha afición al teatro y a la ópera en Segovia. Pues luchando porque hubiera un coliseo, un teatro, pues bueno, de la categoría de una capital de provincia, aunque era una capital muy pequeñita, porque apenas tenía 14.000 habitantes Segovia entonces, ¿no? Bueno, eso se consiguió gracias a la iniciativa privada, y a partir de ahí, pues efectivamente coincide con una época de efervescencia cultural muy importante, en la que destaca, también hemos celebrado hace unos meses el centenario de la Universidad Popular Segoviana, que mueven mucho la vida intelectual y cultural educativa de Segovia. Y está Machado, por ejemplo. Machado está muy ligado al teatro, hoy le vemos en la estatua que hay a la entrada, pero desde luego lo merece, porque ahí se le homenajeó en el año 28, estrenó una obra junto con su hermano Manuel, y en el 31 protagoniza el mitin un poco que ha pasado a la historia, bueno, de la agrupación al servicio de la República, que se presenta en Segovia a nivel nacional, y Machado se trae a sus fundadores, a Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, Pérez de Ayala, y protagonizan ese mitin, del cual hay además fotografías fantásticas de Alfonso que están en el libro. Unamuno, ahora que se habla mucho de Unamuno, pues don Miguel de Unamuno estuvo también pronunciando una conferencia en el año 22, una conferencia subversiva, y el teatro lleno de gente. Lo organizó la Universidad Popular, y mejor sitio que el teatro para acoger a tanta gente como la que fue. Y así pues se podía citar muchos ejemplos. Claro, el teatro está muy ligado a la política, no solo por el mitin ese, pues luego cambió de la historia, luego vino la Guerra Civil, ahí se hicieron incluso homenajes a la Alemania de Hitler. Curioso. Un homenaje en el año, creo que 37 o 38, hubo un homenaje a la Alemania de Hitler. Eso está en las crónicas y pone los pelos de punta, ¿no? Pero ocurrió. Y luego, por ejemplo, pocas personas a lo mejor recuerdan, o sí que a lo mejor hay gente que lo recuerda, que Felipe González en el año 82 inició en el Teatro Juan Bravo la campaña que lo iba a llevar a la Moncloa, ¿no? O sea que, bueno, siempre ha estado ligado a esa vertiente política, siempre ha tenido esa vertiente política por el tema por los mítines, ¿no? En cuanto a artistas, pues imagínate, si es que sería imposible citar aquí. Desde luego. Los años 20 es una época preciosa, una época preciosa en la que vienen pues esas artistas del género del cuplé, que está tan en boga en ese momento. Era un género polémico porque se decía que era el arte frívolo, ¿no? Y bueno, pues tenemos a las canzonetistas o cancionistas, que se llamaba, y que venían con espectáculos de variedades. Las variedades pues siempre incluían a lo mejor una proyección cinematográfica de una película de Charlotte, muda, claro, y luego pues la típica actuación de la bailarina, de la canción, el típico cuplé, y así pasaron esos años 20. Recuerdo, por ejemplo, la visita de Musidora. Musidora era una artista que era conocida por el cine, por esas primeras proyecciones mudas, ¿no? Y que entusiasmó a la gente verla en una capital como esta, ¿no? Pues que viniera un personaje de esa talla, de talla europea, viniera a Segovia.
Carmen Moragas, que era la amante del rey Alfonso XIII, también actuó, creo que en el año 22 o 23, Margarita Sirgu, en fin, Ana Damuz, gente pues muy importante en esa época. Luego ya, pues después de la guerra, las compañías de teatro que venían hasta 3 semanas estaban aquí, o 4 semanas, los Ozores, por ejemplo, y actuaban pues cada semana dando su función. Y luego el teatro pues va cambiando, adaptándose un poco a los nuevos tiempos, a las necesidades, a los gustos de cada época. El cine prevalece en esos años 40. Le roba un poquito el protagonismo al teatro. Le roba el protagonismo al teatro en los 50. Hollywood se enamora de Segovia en esa época y se ruedan aquí películas importantes. Y actuaciones musicales como por ejemplo Machín, Antonio Machín, Jorge Sepúlveda, pues qué mejor imagen de los años 50 que eso, ¿no? Hasta luego, ya que se meten los 70, el teatro vuelve y tenemos la época del destape también, que bueno, pues prevalecen esos espectáculos un poco picantes y que se ven cosas que antes no se habían visto nunca. En fin, la verdad es que la historia del teatro es el reflejo también de la historia social. Desde luego. Si nos vamos un poquitín más a los tiempos pues más presentes, encontramos también que el dúo dinámico Rafael también han pisado el escenario del Teatro Juan Bravo, Antonio Vega, Rafael Alberti también, de nuevo volvemos a esos intelectuales. Claro. Desde luego tenemos un espacio, como nos decía Carlos, que se ha ido adaptando al tiempo, ¿no? Según ha ido avanzando en esos 100 años, y se ha ido adaptando también a los gustos y al momento social por el que pasaba. Hablamos también de Guillermo Verdugo. Él nos decía Carlos, bueno, tiene muchos padres y muchas madres este libro, pero es que Guillermo Verdugo fue el encargado de poner esa imagen del cartel del centenario y ha sido además el encargado de las ilustraciones de esta historia de un centenario. Sí, Guillermo Verdugo, que es un pedazo de artista segoviano, y que yo al ver el cartel del centenario me encantó y bueno, pues tuve claro que yo creo que el libro lo pedía, ¿no? Y entonces, bueno, preparó una portada genial y una cubierta absolutamente genial, y luego se han ilustrado cada capítulo, ¿no? Los 14 capítulos en que yo dividí la historia del teatro, pues ha hecho una ilustración que es el atrio, ¿no? a ese capítulo y que refleja también un poco, resume muy bien cada ilustración lo que se habla en ese capítulo, o bueno, pues a lo mejor la actuación estelar o bueno, lo que prevalece lo que predomina en ese capítulo, ¿no? Entonces, claro, estas ilustraciones dan al libro un valor impresionante, ¿no? Carlos, después ahora de 2 años, casi 3, ¿no? Intensísimos, dedicados tu trabajo, ¿no? Aparte de el desarrollo de tu profesión normal, ¿no? Dedicados al Teatro Juan Bravo, a esa historia de un centenario, ahora. Uy, ahora de momento vamos a esperar a que surjan nuevos proyectos, o siempre hay ideas que revolotean la cabeza, porque yo soy una persona inquieta, tengo muchas cosas que contar y entonces seguramente pues evidentemente va a haber más libros y todas esas historias que yo tengo anotadas pues irán saliendo poco a poco, pero bueno, con tiempo, porque bien sabes tú que el periodismo nos deja poco espacio. Poco espacio para otra cosa. Sí, y para la lírica, ¿no? Desde luego. Pues de momento vamos a disfrutar de este gran hijo, ¿no? Que es historia de un centenario, esos 100 años de Teatro Juan Bravo, pero no solamente del teatro, sino de sociedad, de historia, ¿no? Segoviana, y al final de historia nacional e internacional, porque ya hemos visto cómo el Teatro Juan Bravo se convierte en un foco de cultura, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros, un placer. Pues gracias a vosotros, ¿vale? Nos vamos a publicidad, enseguida volvemos. Un anuncio y estamos de vuelta.